Hola gente noble, ¿cómo le va? Bienvenidos a un nuevo programa de este Fútbol Incorrecto. En este miércoles muy soleado en el mediodía madrileño. Y bueno, nada, no por hablarse con habitualidad pierde vigencia el tema que vamos a tratar en este programa de hoy. Eh, Ahora que el Chelsea ha quedado eliminado de la Champions, donde al equipo inglés solo le quedan algunas fechas por competir en la Premier League con poco entusiasmo seguramente, con poca proyección, con poca expectativa. El tema surge, el tema se renueva, lamentablemente, y la pregunta se renueva ahora que se ha perdido esa posibilidad, a lo mejor, que en una eliminatoria a 2 partidos frente al Real Madrid, Joao Félix podría haber demostrado todo lo que muchos piensan de él, lo que él mismo piensa de él, y que lamentablemente no se dio. Y esto afecta directamente al Atlético de Madrid y por eso sigue siendo tema importantísimo dentro de este programa. Y la pregunta vuelve a repetirse y surge naturalmente. ¿Qué vamos a hacer con Joao Félix? ¿O qué va a hacer el Atlético de Madrid con Joao Félix? Los números son lapidarios. Los números son lapidarios. Pero, a ver, sin ánimo de ponerme en la vereda de tirar piedras en el tinglado, como se dice, sino de tratar de evaluar, de abrir un poco la cabeza, la situación que esto está generando, que generó, que está generando y que si no hay una resolución va a seguir generando en el Atlético de Madrid, que es en definitiva lo único que importa. Quienes siguen el programa habitualmente, quienes siguen mis redes sociales, saben cuál es mi pensamiento con respecto al fútbol de Joao Félix, pero que es en consecuencia de lo que el club entendió que debía pagar y en consecuencia de la forma de presentación que eligió el club. Entonces, cuando alguien que se supone que sabe mucho de fútbol, que es el Atlético de Madrid, que es básica y únicamente un club de fútbol, y quienes sus responsables deciden hacer una inversión de la magnitud que se hizo por Joao Félix, y el marketing, la comunicación, todo lo que tiene ese aspecto del Atlético de Madrid, tomó la decisión de presentarlo nada más ni nada menos que en el Museo del Prado de Madrid, a partir de ahí es inevitable que todos pongamos el foco en alguien que además, a mí hasta particularmente antes de que llegara al club, me dijeron, vamos a contratar al futuro Balón de Oro. Bien. Dicho esto, historia que se sabe, 4 años en el Atlético de Madrid, un rendimiento absolutamente desparejo, ahora estos pocos meses en el Chelsea. Lo significativo de esta situación, quizás porque ha sido muy mediática, muy exponencial producto de lo que estoy comentando, es que, para mi gusto, irracionalmente, pero bueno, es un pensamiento mío, generó una división de aguas entre quienes son cholistas o muy cholistas y quienes no lo son tanto. Quienes son muy cholistas, pero ven en Joao Félix un jugador extraordinario y al que el Cholo no le dio la forma, las oportunidades que se consideraban, y los otros que dicen que se le dio demasiado y no demostró absolutamente nada o demostró muy poco. Yo le voy a contar primero, antes de seguir, algo que he vivido, he mamado en el fútbol estando en los planteles. Y cuando digo estando en los planteles,
No me limito solamente a mi experiencia, mis años en el Atlético de Madrid y ni siquiera a mis 15 años al lado de Simeone y todo el resto del cuerpo técnico, porque yo trabajé en otros clubes antes también y con otros entrenadores. O sea, es algo que no está bien, pero que ocurre en el fútbol en general, en el mundo. Cuando se producen, por ejemplo, en un equipo, vamos a poner un ejemplo, pero vamos a poner el ejemplo de Joao Félix y Simeone, no lo tomes particularmente, pero bueno, porque estamos hablando de este tema. Cuando se produce este tema entre, por ejemplo, un entrenador y un jugador de estos niveles, de este calibre, y la cuestión termina en cortocircuito, por el motivo que sea, el jugador se va, el técnico queda, y es razonable, no está bien, pero ocurre, e insisto, no lo tomes como que a Simeone le pasa esto y a Joao Félix. Pasa en el fútbol en general. Las malas actuaciones y las derrotas de Joao Félix y las derrotas del Chelsea provocan la otra parte de decir, viste, yo tenía razón, no es lo que me dicen que era, yo tengo razón. A la inversa, del otro lado, las derrotas del Atlético de Madrid, cambios tácticos, cambios de jugadores en determinados partidos que salen mal, provocan de este lado que digan, viste, te dije, yo no soy el problema, loco. ¿Se entiende a lo que voy? Esto es lamentablemente lo que ocurre en el mundo del fútbol. Los celos, a ver, se lo voy a traspolar a otro personaje muy conocido del fútbol, Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es uno de los personajes que ha generado y sigue generando mientras esté en actividad dos polos totalmente opuestos de opinión. Están quienes lo aman y están quienes lo defenestran por sus caprichos, por su fútbol, por su única mirada futbolística a pesar de su trabajo, y los que lo aman porque, a pesar de que no gana mucho, como él mismo dice, genera cosas distintas. Habla bárbaro, tiene una cultura general extraordinaria, es contundente, tiene una filosofía totalmente definida. El mismo Bielsa, muy reconocido hincha de Newell's Old Boys de Rosario, equipo del cual es hincha Messi, equipo en el que jugó Diego Armando Maradona alguna vez, salió campeón como entrenador en una campaña absolutamente brillante de Newell's. Pasaron los años, no están muy acostumbrados, obviamente, en los últimos tiempos a salir campeón, y Bielsa confesaba que lamentablemente está ese sentimiento, por más que es un hincha fanático de Newell's Old Boys de Rosario, él y toda su familia, una vez que él salió campeón como entrenador, lamentablemente siente algo adentro que diga, uy, que no se repita, que no vuelva a salir campeón, porque si no es como que el nuevo campeonato te tapa lo que vos hiciste. Bien. Yendo al punto de la situación del Atlético de Madrid, que es el dueño todavía de Joao Félix, cuyo préstamo al Chelsea vence en junio, lo importante es ver cómo se define esta situación. La cuestión es la siguiente, que la verdad que para mí, Joao Félix, hoy, después de la eliminación en el día o en la noche de ayer del Chelsea de la Champions y quedándole apenas 7 jornadas para el final de la Liga en la Premier, sin ningún otro objetivo de Champions, ni Europa League, ni Copa Inglesa, a 7 jornadas del final de la Premier está 11º con 39 puntos, a 17 puntos del puesto Champions más cercano, a 14 del puesto de Europa League y a 12 puntos de perder la categoría. Sus actuaciones le han dado el comando de ser titular y en las últimas 2 jornadas ya fue suplente. Tanto en el partido de Premier del fin de semana, donde mucho se suponía que era para preservarlo, no desgastarlo con vistas al partido de anoche, que era clave, que estaba con un 0-2, y ayer fue más suplente todavía. Con lo cual ya estamos, ¿qué pasó? Por las manos de Simeone, por las manos de Potter y ahora por las manos de una leyenda del Chelsea, el cual quizás tenga también Lampard, el entrenador, las horas contadas. Pero esto no es
un programa donde les voy a contar, viste, teníamos razón lo que opinábamos él. Acá el tema principal es que Joao Félix se ha convertido en una piedra en el zapato para el Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que según todos los medios indican que no lo va a regalar, no lo va a regalar y está muy bien. El costo de la operación ha sido absolutamente alto. Joao Félix es una persona o un jugador que porque sí o por lo que sea, generó una división de aguas en el Atlético de Madrid, insisto, entre los que se ponen del lado de Simeone y aquellos que se ponen del lado de Joao. Y otros que miran como diciendo, a mí me importa el Atlético de Madrid, que en definitiva es lo más importante que es la institución. La piedra del zapato que genera hoy la situación de Joao Félix, a mí me hace reflexionar y entender que la pelota está en los tres tejados, no en uno solo. La pelota está en el tejado del Atlético de Madrid, a través de Miguel Ángel Gil, obviamente. La pelota está en el tejado del cuerpo técnico, representado en Diego Pablo Simeone, evidentemente, y la pelota está en el tejado también de Joao Félix, su entorno y su representante. La situación es de difícil resolución. Yo no sé cuál es la solución exacta. El mercado indica que es difícil que el Atlético de Madrid, habida cuenta de las actuaciones que ha desarrollado hasta aquí Joao Félix, pueda sostener, pero no se puede aseverar, los ciento y pico de millones que quiere recuperar. El Chelsea, que potencialmente parecía la posibilidad, por todo lo que se decía a través de los medios, que estaban encantados con Joao Félix, podía estar en condiciones, con su nuevo dueño, de hacer una inversión de 120, ciento y pico de millones de euros para quedárselo. De esta manera, Simeone se sacaba un problema de encima, porque recordemos, el Atlético no se sacó en su momento con el préstamo de Joao Félix al Chelsea un problema. Estiró el problema, lo tiró para adelante, como a veces hacemos en la vida. El Atlético de Madrid tiene que pensar seriamente, tiene que sentarse y por eso digo que la pelota está en el tejado de los tres. Club, cuerpo técnico, jugador y entorno. Tendrán que sentarse a hablar. Tendrá que tener muy claro Simeone, al cual le generó un cortocircuito esta situación con Miguel Ángel Gil, aparentemente ya superado, de que si Simeone está entendiendo que puede rescatarse a Joao Félix dentro del contexto de este equipo que estamos viendo, pero veremos cómo queda conformado la próxima plantilla 23-24, si Joao Félix está absolutamente cerrado a trabajar con Simeone y con el resto del plantel, porque no olvidemos que también el vestuario tampoco está tanto por la labor, o si se encuentra una salida que no sea parcial como esta de un préstamo y que sea definitiva y que pueda favorecer al Atlético de Madrid en su conjunto. El tema es de difícil resolución. El tema es complejo, porque el dinero invertido es muy importante, porque el Chelsea hizo una inversión extraordinaria de 600 y pico de millones en lo que va del año entre el mercado de verano y este mercado de invierno. Y el equipo no ha funcionado. Lo que se pensaba que podía ser una gran solución, la verdad que es un gran problema. El del Chelsea es cuestión de ellos, pero lamentablemente nos afecta. Y yo les digo sinceramente, más allá de mi opinión futbolística y para el contexto del fútbol del Cholo Simeone, que ya saben que pienso que no es para el Atlético de Madrid el Cholo Simeone. Pero más allá de mi
gusto futbolístico sobre lo que hace o deja de hacer Joao Félix, o lo que podría brindar o para mí dejar de brindar en un Atlético de Madrid, lo que sí tengo claro que es un problema para el Atlético de Madrid. Y pensando en el Atlético de Madrid, yo quiero, por ejemplo, este Joao Félix. No importa si con la camiseta del Atlético de Madrid o con la camiseta de cualquier otro equipo, pero este Joao Félix sonriente, recibiendo un premio, ganando, un Joao Félix que pueda desplegar su fútbol en función de lo que necesita el Atlético de Madrid, ya sea adentro o ya sea en otro club que signifique poder rescatar la plata que se invirtió en él. Lo que tengo claro que no quiero este Joao Félix. No quiero este Joao Félix caído, triste, pensativo, lento, desganado, con poca participación, que no marca diferencias, que no encuentra su lugar en el mundo. ¿Se entiende? Puse porque rescaté estas fotos, alegre en el Atlético de Madrid y triste en el Chelsea. Pero no importa la camiseta. Joao Félix es hoy por hoy una piedra en el zapato del Atlético de Madrid. Y eso es lo que nos debe importar y eso es lo que o dónde se deben buscar soluciones. Dicho esto, las horas van a seguir pasando, los días van a seguir pasando. Seguramente las reuniones o las conversaciones entre Miguel Ángel Gil y Jorge Méndez deben ser constantes, buscándole un resquicio, una solución. Yo entiendo que el Cholo Simeone tiene claro su pensamiento y casi no tengo dudas del pensamiento y el deseo de Joao Félix. Pero es el momento que todos deben tomar conciencia de que este es un problema que no es solamente futbolístico, eso es un problema futbolístico, económico, financiero, un problema mediático por todo lo que genera alrededor de Joao Félix, del Atlético de Madrid y del Cholo Simeone, que se deben buscar soluciones. La verdad, esta solución rápida que consiguieron entre Miguel Ángel Gil y Jorge Méndez de poder prestar al Chelsea, porque justamente había cambiado de manos, pagando un préstamo con contrato incluido de 11 millones, era perentorio. Era como, insisto, cuando a veces te digo que uno no tiene dinero en mano y tiene que ir a la farmacia a comprar medicamentos en forma urgente y los pagás con tarjeta de crédito. El problema te lo sacaste hoy, pero la cuenta de la farmacia en la tarjeta de crédito va a llegar a fin de mes. En este caso ocurre lo mismo con esta situación de Joao Félix, que ojalá en el Atlético de Madrid la próxima temporada, si es el caso, o fuera del Atlético de Madrid, se necesita una solución urgente para que el caso Joao Félix no siga siendo una piedra en el zapato del único que importa, que es el Atlético de Madrid. Nos reencontramos en cualquier momento. Gracias por suscribirte. A los que no lo han hecho, le pedimos que lo hagan porque nos respalda, nos permite crecer. No dejen de activar la campanita para darle like al programa y fundamentalmente dejar vuestra opinión y vuestro comentario. Los espero en cualquier momento en otro Fútbol Incorrecto hablando del Atlético de Madrid. Gracias por estar.